Imagínate la ciudad más gloriosa de la Edad Media, una ciudad que había resistido 1000 años de guerras, invasiones y asedios, hasta que, en 1453, cayó ante el ejército otomano. ¿Cómo pudo Constantinopla, con sus enormes murallas y su historia legendaria, ser conquistada por un joven sultán? Hoy te revelaremos los secretos detrás de una de las caídas más impactantes de la historia. Desde su fundación en el año 330 por el emperador Constantino I, Constantinopla fue la joya del Imperio Bizantino. Ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, la ciudad estaba rodeada por el imponente Cuerno de Oro, un puerto natural que la protegía de ataques marítimos. Las famosas murallas de Teodosio, consideradas impenetrables, rodeaban la ciudad y la defendieron durante siglos de los ejércitos más poderosos del mundo. Constantinopla fue testigo de la evolución del cristianismo, el surgimiento del Imperio Romano de Oriente y la supervivencia de innumerables ataques desde todos los flancos del mundo conocido. Fue una ciudad llena de riqueza, cultura y simbolismo. Pero a medida que avanzaba el siglo XV, el imperio que rodeaba a esta majestuosa ciudad se encontraba en declive. Para 1453, Constantinopla era apenas un pequeño fragmento del vasto territorio que alguna vez gobernó, atrapada entre enemigos que deseaban controlar su preciado enclave. El Imperio Otomano, en pleno auge bajo el liderazgo del joven sultán Mehmed II, veía a Constantinopla como la clave para consolidar su control sobre los Balcanes y, por ende, expandir su dominio hacia Europa. Los otomanos ya habían rodeado gran parte del territorio bizantino y la gran ciudad se erguía como un símbolo del cristianismo oriental en un mundo que comenzaba a ser dominado por las fuerzas islámicas otomanas. Mehmed II, con tan solo 21 años, tenía un objetivo claro: conquistar la ciudad que sus antepasados habían intentado, sin éxito, tomar durante siglos. El asedio de Constantinopla comenzó el 6 de abril de 1453, cuando las tropas otomanas, lideradas por Mehmed II, rodearon la ciudad. Constantinopla contaba en ese momento con aproximadamente 50.000 habitantes, y aunque la ciudad alguna vez había albergado a más de 500.000 de personas, ahora se encontraba debilitada, tanto en términos de población como de recursos. Por otro lado, el ejército otomano contaba con entre 80.000 y 100.000 hombres bien entrenados, lo que representaba una ventaja abrumadora en términos numéricos. Sin embargo, lo que verdaderamente desequilibró la balanza fue el uso innovador de la artillería. Mehmed II había contratado a un ingeniero húngaro llamado Orbán, quien construyó cañones gigantes capaces de disparar proyectiles de más de 500 kilogramos. Estas poderosas armas de artillería, desconocidas hasta ese momento, comenzaron a desgastar lentamente las murallas de Teodosio, que durante siglos habían sido el escudo impenetrable de la ciudad. A pesar de la desesperada defensa liderada por el emperador Constantino XI Paleólogo, las fuerzas bizantinas no pudieron hacer frente a la superioridad otomana en número, tecnología y recursos. Los bizantinos sabían que su única esperanza radicaba en la llegada de refuerzos desde Europa, pero esa ayuda nunca llegó. La política europea estaba dividida y muchos reinos occidentales veían a Constantinopla como una reliquia del pasado, más que como una ciudad digna de salvación. Durante casi 2 meses, Constantinopla resistió el implacable asedio otomano. Las murallas, aunque debilitadas por los constantes cañonazos, seguían siendo una formidable barrera. Sin embargo, con cada día que pasaba, las fuerzas dentro de la ciudad se debilitaban más. A pesar del coraje de los defensores, la situación era crítica. Los suministros escaseaban y el ánimo de la población caía en picada. Constantinopla, que había sobrevivido durante siglos a otros asedios, ahora estaba al borde del colapso. La caída de Constantinopla no fue simplemente el resultado de la fuerza bruta o la superioridad numérica.
Uno de los factores decisivos fue la habilidad de Mehmed II para utilizar la tecnología de manera estratégica. Además de los grandes cañones de Orban, Mehmed implementó una táctica brillante para superar las defensas navales de la ciudad. El Cuerno de Oro, que protegía la ciudad por el lado norte, estaba bloqueado por una enorme cadena que impedía la entrada de cualquier embarcación enemiga. Sin embargo, Mehmed, en una maniobra sin precedentes, decidió transportar sus barcos por tierra. Durante la noche, construyó una rampa de madera y, con la ayuda de rodillos, arrastró sus naves desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, bordeando la barrera. Al amanecer, los defensores de Constantinopla se encontraron con una flota otomana dentro de su puerto, algo que nunca habían imaginado posible. Este movimiento sorpresa marcó un punto de inflexión en el asedio. Aunque las defensas terrestres aún resistían, el cerco era ahora total. El asedio de Mehmed no solo se libraba con fuerza militar, sino también con estrategias que dejaban a los bizantinos sin opciones. Los cañones continuaban destruyendo las murallas, mientras que el hambre y el agotamiento hacían estragos en la población civil. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, tras más de 50 días de asedio, Mehmed II ordenó un asalto masivo a la ciudad. Las murallas, debilitadas por semanas de bombardeo, cedieron ante la arremetida otomana. Los jenízaros, la élite del ejército otomano, fueron los primeros en penetrar las defensas. La batalla final fue brutal, con luchas cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad. Constantinopla, que había sido el baluarte del cristianismo oriental durante más de 1000 años, finalmente cayó. El emperador Constantino XI, el último de los emperadores bizantinos, murió defendiendo su ciudad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y lealtad. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero las leyendas dicen que murió combatiendo con los pocos hombres que le quedaban. La caída de Constantinopla marcó el fin de una era. No solo significó la desaparición del último vestigio del Imperio Romano, sino que también simbolizó el ascenso definitivo del Imperio Otomano como una de las principales potencias del mundo. Mehmed II, ahora conocido como el Conquistador, transformó Constantinopla en la nueva capital de su imperio, renombrándola Estambul. El impacto de la caída de la ciudad resonó en toda Europa y el mundo islámico. Para Occidente, la caída de Constantinopla fue un golpe devastador, ya que simbolizaba la pérdida de uno de los centros más importantes del cristianismo. Sin embargo, para el mundo islámico fue una victoria gloriosa que consolidó el poder otomano en la región y abrió el camino para futuras expansiones hacia Europa. Además de su importancia política y militar, la caída de Constantinopla tuvo un impacto cultural profundo. La migración de eruditos bizantinos hacia Europa occidental, en busca de refugio, trajo consigo una gran cantidad de conocimientos que contribuyeron al Renacimiento. Muchos de estos eruditos llevaron consigo textos antiguos griegos y romanos, que fueron redescubiertos y estudiados en las cortes de Italia y otros lugares. Por otro lado, Estambul se convirtió en una metrópolis vibrante y diversa bajo el dominio otomano. La ciudad, que alguna vez había sido un símbolo del cristianismo, ahora se transformó en un centro de poder islámico. Sin embargo, Mehmed II fue consciente del valor simbólico y cultural de la ciudad y permitió que la Basílica de Santa Sofía, el mayor símbolo de la ciudad, permaneciera intacta, aunque convertida en una mezquita. En resumen, la caída de Constantinopla en 1453 no solo marcó el fin de una civilización milenaria, sino que también dio inicio a una nueva era en la historia del mundo. El triunfo de Mehmed II sobre la gran ciudad no fue solo una conquista militar, sino también un evento que cambió el equilibrio de poder en Europa y Asia para las generaciones venideras.